Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este pequeño espacio que tengo el gusto de compartir con todos ustedes. Yo soy Gaby Benítez, yo soy coach y terapeuta holística. Y bueno, esta noche vamos a hablar de un tema que se llama emociones contagiosas. La semana pasada hablábamos sobre las personas empáticas y este tema tiene un poquito que ver con la cuestión de la empatía, pero llevada un poco más allá. Entonces vamos a empezar. ¿Te has puesto a observar cómo hay veces que las personas o las situaciones empiezan a cambiar emocionalmente? O sea, que una persona llega de mal humor y empieza a cambiar el ánimo de toda la gente alrededor. O al revés, que una persona llega súper contenta y a los demás les contagia su alegría. O cuando, por ejemplo, en cuestiones de, cuando fueron los terremotos, por ejemplo, que las personas se empiezan a poner histéricas o a gritar, etcétera, etcétera. Como algunas que a lo mejor no se han percatado de la gravedad del tema o que no tienen inicialmente tanto miedo, se ponen tan nerviosos que empiezan a imitar esas conductas. Bueno, pues estas son las emociones contagiosas de las que vamos a hablar hoy. Esto puede pasar en una relación uno a uno o en grupos. Y aquí nos tenemos que empezar a percatar de lo importante que es manejar con inteligencia emocional nuestra vida. Es importante que nos demos cuenta de cuáles son las emociones que predominan en en nuestro día a día, ¿no? Porque así como nos despertamos y como va cambiando la emoción, así como van pasando las horas, es como vamos afectando a nuestro entorno. Entonces, bueno, este ejemplo es típico, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando te despiertas y tu pareja no te saluda de buena gana? O no te saluda, o lo saludas y dices, oye, buenos días, ¿cómo amaneciste? Lo que sea, y no te contesta. Entonces ahí qué tal que pues, a ti también te agarra o te engancha en un momento malo y empiezas a pensar que pues ya no te quiere, o te sientes rechazada, o te enojas, etcétera. Con ese ánimo te sales a la calle y así vas, a lo mejor te subes al taxi y el señor taxista también viene enojado, entonces pues ahí empieza a reforzarse este mal humor, ¿no? O a lo mejor el señor viene de buenas y tú le contestas así como con un gruñido el buenos días a donde lo llevo, ¿no? O llegas tú a la oficina y a lo mejor las personas te saludan de buena gana y tú vienes con tu historia de rechazo, tú con tu historia de mal humor, con tu historia de ay, ¿por qué no me saludó? Y empieza a cambiar todo el ambiente. Entonces, sí hay que empezar a hacernos conscientes de cómo afectamos a nuestro entorno y cómo nuestro entorno nos afecta a nosotros. Este fenómeno se da por las neuronas espejo, de las que ya hablábamos en el live anterior. Estas neuronas son las que permiten que tengamos empatía. Son las que nos permiten, cuando vemos a alguien experimentando cierta emoción, sentirla o recordarla nosotros también. A diferencia de las personas empáticas o altamente sensibles, normalmente sentimos esa empatía, entendemos a la otra persona. Cuando se trata de emociones contagiosas, es cuando esas emociones las hacemos totalmente nuestras y cuando empezamos ya a cambiar nuestra forma de reaccionar al mundo o de comportarnos con base en esas emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, es algo también muy claro, ¿no? O sea, lo de los temblores o de cuestiones de peligro es así como caso muy específico. Otro es en las manifestaciones. ¿Qué pasa cuando hay una manifestación y el líder empieza a gritar y empieza a tratar de enardecer a su público o a sus oyentes, ¿no? Obviamente los que son simpatizantes pues ya traen ese speech, ese argumento ya bastante machacado, entonces van a empezar a transmitir esas emociones, ese enojo, pues como ese afán de reclamo fuertemente, ¿no? Entonces puede ser que a lo mejor las personas que pasen por ahí no tienen ni idea de qué es lo que está pasando, pero al ver a esas personas tan enojadas, reclamando, etcétera, puede ser
que algunas, simplemente por el hecho de empezar a oír esas voces, esos tonos, etcétera, esos gestos, ver esos gestos, empiecen a cambiar su ánimo. Incluso si se logran quedar un rato, pues puede ser que hasta se unan y empaticen y se vuelvan como militantes de la causa, ¿no? Si no tanto, pero pues que sí simpaticen con lo que están diciendo. Entonces, esto es importante saberlo porque de esta manera muchas veces podemos ser manipulados o manejados queriendo o no queriendo, ¿no? Es importante darnos cuenta de cuáles son nuestras emociones y cuáles son las ajenas, y eso lo vamos a platicar un poquito más. Entonces, cuando interactuamos con una o más personas, se empiezan a poner en marcha estos mecanismos de contagio emocional. Hay estudios que muestran que bebés de 1 hora de nacidos empiezan a imitar gestos. Que si tú les sacas la lengua, empiezan así como a querer sacar la lengua, etc. ¿Por qué pasa esto? Esto, como les decía, es algo de lo más instintivo y primitivo que tenemos. Es como una reacción que no pensamos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser aceptados, porque tenemos que pertenecer, tenemos que sobrevivir. Si, por ejemplo, en el caso del temblor, tú dices, ay, no, pues ese miedo es de esas personas que a lo mejor solo están histéricas o a lo mejor porque les pasó algo y yo soy tan tranquila que no me muevo. Puede ser que si no hago caso en lo absoluto de esa señal de esas otras personas, yo me muera porque no estoy poniendo atención. Entonces, pueden ser algo muy importante. Por eso les decía que es vital identificar cuáles son nuestras, cuáles son ajenos y meter un poquito la cabeza para saber en cuáles involucrarnos y en cuáles no. Entonces, cada uno de nosotros es responsable de cómo determina esos sentimientos de las personas con las que interactuamos. Entonces, si por ejemplo nosotros llegamos a la oficina y sabemos que hay una persona que siempre se está quejando o que siempre está de malas, y esa persona tiene, pues tiene a su alrededor gente que le está escuchando y que esté haciendo eco, o por lo menos escuchándole el tiempo suficiente como para absorber ese enojo, pues ya cambió el mood de toda la oficina en unos minutos, ¿no? Entonces hay que decidir bien con quién sí, con quién no. Y es una magnífica oportunidad para seguir reforzando y practicando el poner límites. Todo esto que tiene que ver con las emociones, sobre todo las más instintivas, hay veces que cuesta mucho trabajo hacerlo consciente, precisamente porque es instintivo y lo hacemos sin pensar. Pero una vez que sabemos y que nos damos cuenta de cuál es el proceso, ya es más fácil. Entonces, sobre todo cuando estas emociones no nos tiran a algo precisamente positivo, es cuando tenemos que tomarnos ese momentito y decir, a ver, espérame, ¿hacia dónde voy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Con qué estoy reaccionando? ¿Es mío? ¿Me conviene o no? ¿O lo dejo? Entonces vamos haciendo como ese proceso, simplemente identificar. La próxima vez que lleguen a su oficina o a una reunión familiar, porque esto también sucede muchísimo, simplemente con las personas con las que ustedes convivan diariamente en su casa, ¿cómo es el ambiente que se vive? ¿Cuáles son las emociones que más predominan? ¿Es la tristeza, el enojo, el miedo? ¿O al contrario, es la alegría, las cosas positivas, la motivación, la solidaridad, etcétera, ¿no? Entonces, hay que poner atención a esto y tratar, en caso de que sean negativas, de ser nosotros ese agente de cambio para cambiar para poder modificar ese ambiente negativo en algo positivo. Y no se trata de anular a las personas y no se trata de negar lo que estén sintiendo. Simplemente se trata de no engancharnos en esa cadena de mala vibra o pues de plática nociva que puede darse, ¿no? Las emociones son invisibles, pero se contagian. Y también las emociones, como hemos dicho en otros lives, empiezan a contagiar, bueno, empiezan a influir en las cosas que hacemos. Entonces, también, por ejemplo, puede ser interesante ver esto como una cadena de favores. Obviamente, si tú haces algo amable por una persona, no solo tú te vas a sentir bien porque hiciste tu buena acción del día, sino que también le hiciste el día a la persona al ser amable, al ayudar, al ser solidario.
Puede ser que tú estés ayudando, no sé, a una viejita a cruzar la calle o algo así, ¿no? O alguien que se cae en la calle y tú ayudas a que se levante. Entonces puede ser que para ti te tome 2 minutos, pero esa persona se siente ayudada, se siente acompañada, etcétera, etcétera. Y esa persona se va a sentir también contenta. Y puede ser que en la siguiente esquina a esa persona se le dé la oportunidad de también hacer algo amable por otra. Entonces, como ya no está con esa mentalidad de, ay, me caí, o ay, no puedo cruzar la calle porque toda la gente, todos los carros se me avientan, etcétera, sino que ella va con una mentalidad de, ay, qué buena onda, alguien me ayudó, ay, qué buena onda, no soy invisible, siempre hay alguien para ayudarte. Entonces, a lo mejor a otra persona por la que pueda hacer algo lindo, lo va a hacer. Porque ya va con esa mentalidad de por qué no voy a ayudar yo si ya otra persona me está ayudando. Y si se fijan, esto también ocurre del lado negativo. Cuando nos pasa algo feo, por ejemplo en la oficina, o que chocamos, o que algo se nos atora, y vamos de malas y sentimos que va con nosotros nuestra nube negra, bueno, pues a la persona siguiente que se nos cruza en el camino cuando estamos de mal humor, es muy probable que la tratemos mal, que le contestemos feo, que no le sonreímos cuando nos saluda. Y esa persona ni la debe ni la teme, es porque nosotros tenemos esa emoción. Y si esa persona no sabe desengancharse de nuestra emoción y nosotros somos más fuertes, por decirlo así, en ese sentido, vamos a hacer que la otra persona también cambie su estado de ánimo. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Hay que ir por la vida percibiendo cuál es nuestra relación con los demás. ¿Es positiva? ¿Es nutritiva? ¿O es negativa? Y por eso hay que ir depurando y haciendo distancia con las personas que no sean tan positivas y acercándonos, por supuesto, a las que sí son positivas, ¿no? Todo puede empezar a partir de una sonrisa. Hay veces que te hace el día una pequeña frase. Y también hay veces que te deshace el día una queja, una frase de enojo, una lágrima ajena, ¿no? Si vemos a alguien expresar una emoción, en nosotros se evoca la misma, o sea, el mismo estado. Eso es la empatía que mencionábamos hace ratito. Las personas altamente sensibles son rapidísimas para captarlas. Hay veces que ni siquiera necesitan esa frase mala onda, sino que con ver a la persona o con sentir su energía ya están absorbiendo eso, ¿no? Y por otro lado, también tenemos el otro extremo, por supuesto, que son los psicópatas, que son incapaces de sentir emociones y jamás se van a poner en el lugar del otro y jamás van a saber lo que siente otra persona. Entonces, pues repetimos, las responsables de esto son nuestras neuronas espejo. Son como el radarcito que tenemos para conectarnos con otras personas, con otros cerebritos. Entonces ahí vamos captando, ¿no? Son las responsables de que nos emocionemos también cuando vemos una película o que nos sobresaltemos cuando alguien se cae. Porque, a ver, ¿cuántas veces no hemos dicho, ay, hasta a mí me dolió ese golpe que se dio? Es por eso, porque si alguien, por ejemplo, va y se pega en el codo justo en el nerviecito, seguro todos nos hemos pegado ahí, sabemos que duele, bueno, hasta el infinito y más allá. Entonces, si vemos a una persona que le pasa eso, decimos, ¡ay, hasta a mí me dolió! No nos está pasando, pero sí estamos evocando aquella vez en que nos sucedió. Ahí se activan las neuronas espejo, se ponen en funcionamiento todos los mismos circuitos cerebrales que están activos en nuestro interlocutor. Entonces empezamos como a hacer empatía, empezamos a engancharnos con las demás personas, ¿no? ¿Quién es la persona que marca el tono emocional de un grupo? Esto es muy importante. Normalmente, si es una cuestión de trabajo, es el líder, es la persona que tiene más poder. Y pónganse a observar. Cuando el jefe viene de malas, todos estamos así temerosos o nos ponemos así muy irritables y acabamos el día agotados y también de malas. Cuando el jefe viene tranquilo, pues todo el mundo está relajado, todo el mundo está más pacífico, hasta se ríen, todo bien, ¿no? En un ambiente de amigos o de familia, es la persona que es más expresiva emocionalmente.
Y tiene su lógica, ¿no? No va a influir una persona que se guarda todas sus emociones, que se reprime, la que nunca habla de lo que está sintiendo, sino al contrario, es de la que llega a platicar lo que siente, lo que le está ocurriendo, esa es la persona que llama la atención, es la persona que pues, casi que agarra el micrófono y que toma la palabra y empieza a contagiarnos con esas emociones. A diferencia de la empatía, el contagio emocional nos resta cierta autonomía. Por eso les decía que hay que tener mucho cuidado con qué nos enganchamos y a quién seguimos. El contagio emocional puede llegar a ser contraproducente o dañino cuando se trata de emociones negativas, por supuesto. Si son positivas, pues bienvenido, ¿no? A quien no le gusta sentirse motivado, positivo y alegre todo el día. Pero, por ejemplo, si en una oficina lo que reina es el chisme, el enojo, el miedo, etcétera, pues a la larga, estando todas las personas así como con los pelos de punta y con la energía igual y con las respuestas malas o afiladas a flor de piel, pues no genera un ambiente muy positivo de trabajo. Y por ejemplo, si tú eres el líder de tu manada, digamos, en tu departamento o en tu lugar de trabajo, y te das cuenta, y aquí hay que ser bien objetivos, démonos cuenta realmente de cómo somos, de cómo, digo, y no se trata de que nunca tengamos días malos, ¿no? Todos los tenemos, pero ¿qué es lo que predomina? Si lo que predomina en ti son los días malos, y si lo que predomina son las frases críticas, las frases de enojo, de reclamo, de carencia, etcétera, lo que estás haciendo es a todas las personas que te están escuchando y que están trabajando cerca de ti, inconsciente o conscientemente les estás metiendo las mismas ideas. Entonces, ¿qué tipo de líder o qué tipo de influencia, por no decirle líder si no quieres ser en tu grupo? Evidentemente, a todos nos gustaría ser un ejemplo positivo. O sea, a todos nos gustaría ser admirados por lo bien que llevamos las cosas, las situaciones, y no solo por el enojo, la queja, el reclamo y todo lo que podamos hacer para atacar a los demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué emociones se contagian más a los demás? Por suerte, son las positivas. Y fíjense, hay muchos videos por ahí en internet de cómo la risa es contagiosa. Hace ratito estaba viendo uno donde están, creo que es en el metro de España. Hay personas que pues obviamente están para empezar el experimento y empiezan a reírse, pero de una manera así, ya sabes, cuando no puedes parar de reír. Y las personas ajenas a ellos empiezan a reírse. Empiezas a empatizar en primer lugar con eso y después esa risa te empieza a invadir, o sea, es contagioso. También las negativas son contagiosas, pero por suerte nos toma un poquito más de trabajo que nos lleguen. Pero también depende de con qué mood vayamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra... o sea, con qué es lo que traemos, cuál es el equipaje que traemos ese día, por lo menos. Si vamos contentos, obviamente nos va a hacer mucha gracia que alguien se ría. Si vamos enojados, puede ser que nos cueste más trabajo o no lo logremos porque simplemente hay que gente tan tonta de que se está riendo, que les causa tanta gracia, que no ven la situación que estamos viviendo. Entonces, ponte a pensar aquí también, ¿tú con qué te enganchas más fácil? Y esto no solo tiene que ver con, bueno, la utilidad, vaya, con el ambiente que estés creando, con el que dirán, ni mucho menos. Esto también tiene que ver con tu salud. Si tú tienes una actitud positiva, tu salud va a mejorar. Tu presión baja, tu nivel de estrés disminuye y pues todas las cosas que ya hemos platicado antes, ¿no? Si tú estás normalmente enojado, resentido, etcétera, pues lo menos es que tengas hipertensión, pero pues ya lo grave sería que si esto se continúa por un tiempo prolongado, pues puedes realmente generarte pues enfermedades bastante feitas, degenerativas e incluso mortales, ¿no? Entonces, sí es importante esto. Entonces, si nosotros educamos nuestras emociones, podemos conseguir contagiar deliberadamente emociones positivas a los demás. Y no se trata, digo, yo te pregunto hoy, en este momento, ¿qué fue lo que sentiste hoy? O sea, ¿qué emociones pasaron por ti? Seguramente
hay muchísimas. A lo mejor habrá una que predominó, pero hubo momentos seguramente de alguna risa, de algo de ternura, puede ser que te enojaste en un momento dado, puede ser que hayas sentido tristeza, miedo, preocupación. Tenemos miles, pero si empiezas, o sea, y es importante sentirlas todas. Si las reprimimos, el peligro es, al reprimir las emociones, es que no solo aprendemos a reprimir las negativas, sino que también luego empezamos a reprimir las positivas. Entonces, así como dejamos de sentir dolor, no nos permitimos sentir el enojo, la tristeza, etcétera, tampoco nos permitimos sentir por completo la alegría. Entonces vamos pues como anestesiados por la vida. Entonces eso no está padre. Entonces, lo primero que hay que hacer es darte cuenta de qué emociones son las que estás viviendo. Sentirlas, gestionarlas, no juzgarlas, dejarlas pasar, ¿no? Sea la que sea, puede ser vergüenza, no sé, la que sea peor para ti, no importa. Vívela, siéntela y déjala pasar. Ya después empiezas a hacerte consciente de quién es, de quién es esa emoción. ¿Es tuya? ¿Era tuya desde el principio? Si es tuya, obviamente tienes que hacer algo al respecto. Si no era tuya, pues es más fácil decirle adiós, ¿no? Decir, bueno, pues es que yo ni siquiera venía enojado, fue porque escuché que hubo una injusticia en tal lugar o porque, no sé, o porque alguien me platicó algo triste que le pasó y pues yo también empecé a sentir tristeza, pero realmente esa tristeza no es mía. Entonces, ya empatizaste, ya la sentiste, ya te conectaste con esa tristeza que alguna vez sentiste en carne propia, pero ya la dejaste pasar y volviste a tu estado de positivismo, de equilibrio, etcétera, ¿no? Después, eh, bueno, date cuenta bien de qué eres, como te decía, ¿no? Si tú te das cuenta, y este ejercicio puedes hacerlo, digamos, por una semana, para que veas en general cómo eres, cómo te clasificarías tú mismo. ¿Eres el amargado de la oficina? ¿Eres el que motiva? ¿Eres el que le saca la sonrisa a las personas aunque estén tristes o enojadas? ¿Eres el que propaga los chismes o el que mueve el miedo? ¿Cómo eres? ¿Y en tu casa? ¿Eres el regañón? ¿El que no quiere estar, el que no puede estar en paz con los demás y nada más les estás buscando con que los molestas? O al contrario, eres el que ayuda a los demás, el que echa la mano, el que está siempre buscando el bienestar. Entonces hay que enfocarnos en las positivas, en las que hacen bien. Y hay que aprender a rodearnos de gente positiva. Así como les decía, la risa se contagia y los buenos actos también. Cuando las personas a nuestro alrededor empiezan a ver que nosotros estamos tranquilos, que podemos tener una sonrisa la mayor parte del día en la cara, que podemos solucionar, aunque sean los peores problemas, pues quizá no con la mayor facilidad, pero sí con la mejor actitud. Las personas también empiezan a modelarnos, empiezan a tomar ejemplo de lo que estamos haciendo bien, empiezan a darse cuenta de que, bueno, yo también tengo unas situaciones pues, negativas, adversas en mi vida, quizá peores que esta persona que está sonriente, pero a lo mejor sí podría sonreír un poco, a lo mejor sí podría decir buenos días o podría contestarle a las personas que me están hablando. Eh, estos estas, estos detalles que a lo mejor nos parecen de sentido común, que nos parecen de educación, muchas veces en lugares donde creemos que la gente está segura o que la damos por hecho, o que a lo mejor no nos importa tanto en teoría lo que hacen o lo que piensan de nosotros, marca una diferencia. Cuando tú estás con tu familia y tú dices, ay, bueno, pues es mi familia y de todas formas me van a querer y de todas formas me tienen que aceptar porque aquí vivo, pues aguas, ¿no? Porque no todos tienen por qué aguantarte siempre, porque no todos tienen que estar al pendiente de tus dramas o solidarizarse con tus enojos, ni mucho menos, ¿no? Hay personas que están enojadas con la vida y cuando se encuentran a alguien que está contento, empiezan por atacar, por cómo puedes estar contento, que no tienes, que no ves lo que está ocurriendo, que no dimensionas las consecuencias. Empiezan así, ¿no? Como que a querer que esta persona tan positiva y tan amable
vea el mundo con los mismos ojos grises que los ven ellos, ¿no? Si esta persona positiva es lo suficientemente fuerte y lo suficientemente consciente de cuáles son sus propias emociones y no se deja llevar por este río de negatividad, lo más probable es que la persona negativa entonces empiece a decir, bueno, a lo mejor el que está un poco mal soy yo, ¿y qué pasaría si? Hay veces que tú puedes tener la oportunidad de dialogar con estas personas que detectas que son un poco negativas y hacerles no críticas, sino comentarios o preguntas, mejor aún, de oye, ¿qué pasaría si? O hacerles amable la vida, ¿no? Hay personas que esperan malos tratos. Fíjense, el otro día en la oficina llegó un señor y entró a hablar con mi jefa, ¿no? Y salió y me dice, oiga, ¿su jefe siempre es así de amable? Y yo me le quedé viendo y le dije, ¿por qué no debería de ser amable? Y nada más se rió así como avergonzado y ya no me dijo nada. Pero estoy segura de que ese señor está acostumbrado a recibir malos tratos o, pues sí, malas frases, malas caras, etc. Y al recibir una buena respuesta o un buen trato de una persona se le hace extraño, cuando lo normal debería ser al revés. Entonces, por eso los invito a poner su granito de arena, ¿no? Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. ¿De qué manera podemos ser ese agente de cambio en nuestro entorno? Si somos los negativos, ¿cómo le vamos a hacer para cambiar? ¿Cómo le vamos a hacer para dejar un poco a un lado toda esa negatividad y ver el mundo de una forma más positiva? Yo sé, porque me ha tocado escucharlo de primera mano, que hay personas que están pasando muy fuertes situaciones de vida en este momento. Creo que nadie está libre de problemas, de crisis que estamos pasando todos, ¿no? La diferencia es la forma en la que enfrentamos las cosas. Por supuesto que hay personas que están sufriendo enormemente y por supuesto que esas personas no deben dejar de sentir o deben dejar a un lado sus emociones. Pero el chiste es no clavarse eternamente en eso, sino darse la oportunidad de sentir, de procesar, de gestionar, de vivir sus duelos, por sea lo que sea que estén viviendo, pero salir adelante de la mejor manera. Acuérdense, todos somos influencia en los demás. Por ahí leía el otro día no me acuerdo en dónde, creo que en internet, en Facebook, una frasecilla que decía tú no sabes realmente a cuántas personas estás llegando con lo que compartes. No sabes a quién le estás haciendo el día feliz con aquel regalito que le hiciste hace muchísimo tiempo y que tú a lo mejor ya no te acuerdas. ¿Cuántas personas sonríen al ver una nota o una foto contigo o recordar algo lindo que hicieron en algún momento? Entonces, qué mejor que crear esas bonitas experiencias, esos buenos recuerdos, esas lindas sensaciones en todas las personas. Yo sé que hay veces que es imposible porque pues no con todas las personas puedes hacer clic, hay veces que nos ganan las emociones, sí. Pero como les decía, ¿qué es lo que predomina? Que predomine la positividad, que predomine lo lindo, que predomine la amabilidad. Y seguramente el mundo cambiaría, el mundo sería más amable. Aunque haya los problemas que haya, que si los económicos, que si la salud, que si lo que sea. Somos más fuertes parándonos firmes en el lado positivo que en el lado negativo. Cuando están del lado negativo es más fácil que tú te enfermes, como decía hace ratito, es más fácil que las personas que quieran hacer daño real lo hagan, etc. Cuando estás contento, cuando estás positivo, tienes una mente más clara también. Puedes darte la oportunidad de analizar con claridad lo que estás viviendo. Muchas veces, pregúntenselo ustedes, cuando estamos muy enojados o muy temerosos, nos ofuscamos de tal manera que perdemos claridad, que perdemos perspectiva. Entonces eso hay que retomar ese centro, ese equilibrio, donde no solo nosotros permanezcamos bien, sino donde podamos influir y que nuestra energía y nuestra actitud contagie a todas las personas que nos rodean. Y si podemos hacer algo efectivamente, así con hechos para ayudar, pues hacerlo. Entonces, bueno amigos, pues los dejo con esta pequeña reflexión del día de hoy. Y bueno,
los invito, por supuesto, a sesiones de coaching conmigo, a sesiones de tarot terapéutico. Ahorita tengo la promoción de que se llevan una lectura de tarot terapéutico y una sesión de coaching para saber qué hacer con esa información, cómo la aplico, cómo hago con esas sugerencias que me están dando los arcanos mayores en mi vida. Entonces, son estas 2 horas de terapia. Por 900 pesos, es un descuentito bastante razonable, considerando que pues por separado cada cosa cuesta 600 pesos. Esto es hasta nuevo aviso, así que aprovechen. No sé cuándo voy a dejar de tener esa promoción, pero por lo pronto aprovechenla. Y bueno, los invito por supuesto a que me sigan en mis redes sociales. Estoy aquí en Facebook como Gabriela Benítez Coach. También tengo otra página que se llama Anamkara por Gaby Benítez Coach, donde comparto cosas más espirituales, temas de sanación energética, terapias complementarias, etc. Y pues tengo mi canal de YouTube donde pueden ver mañana este live y todos los anteriores, ahí están todos. Estoy también como Gabriela Benítez Coach, ahí me encuentran, por favor denme follow. Y en Instagram también estoy como Gaby Benítez Coach. Entonces, bueno, pues síganme, cualquier cosa, mi WhatsApp es el 55 33 33 23 71, se lo repito, es 55 33 33 23 71. Y pues bueno, cualquier duda que tengan, si quieren hacer una cita, ahí me pueden encontrar. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana. Bye bye.